Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Y obviamente para nosotros trabajar el turismo y la enseñanza de idioma y sobre todo de nuestro idioma español es vital, es clave, porque no es lo mismo cuando tú vas a un país y obviamente empezás a interesarte en la cultura y tradición de este país. Según ONUturismo, el 80% de los turistas que están viajando en este momento, que son millennials, centennials y Z, buscan aprender el idioma del país de donde van. Así que estamos precisamente con la tendencia, embajadora, pero sobre todo, qué bueno que ustedes nos van a apoyar para certificar ese trabajo que ya se ha venido haciendo. Camilo nos decía, por ejemplo, en Seisonte que están grabando alrededor de 2,000 personas en todo el año. Eso de verdad es un buen número, provenientes de Estados Unidos, Alemania, ¿de dónde más? Japón, Suiza y Australia, y un poco es vinculado con el interés del surf y de aprender el idioma de donde van. También, según nuestras estadísticas, la mayoría de jóvenes nómadas digitales están quedándose en El Salvador alrededor de 4 a 6 meses, entonces eso les da más tiempo todavía de estudiar y de aprender el idioma natal que tenemos. Así que gracias, embajadora, por este esfuerzo, gracias al equipo también de la embajada, que sé que esto para llegar a este término fueron meses de negociaciones, meses de investigación, meses de trabajo, y ahora toca implementarlo, y cuenten con nosotros y de toda la cadena de valor del sector turístico, que está en la disposición también de aumentar esa cantidad, porque cuando uno aprende la cultura y uno aprende precisamente el idioma natal donde va de visita o decide vivir, entonces está conectando con las culturas y tradiciones de ese país. Así que enhorabuena, felicito también este proyecto y por favor cuenten con nosotros, y yo estoy segura que el interés de parte de las escuelas ya existentes está, porque están aquí presentes, pero sobre todo de todo el sector turístico, para que podamos aumentar también la visita del turista de otros continentes y que vean la riqueza de nuestro idioma español, que es uno de los idiomas más hablados a nivel mundial. Mil gracias. La razón de estar aquí es el lanzamiento o el informar que el Centro Cultural de España ha sido autorizado como centro oficial examinador para obtener los certificados de español del Instituto Cervantes. Es decir, a partir del próximo semestre, los ciudadanos residentes en El Salvador podrán examinarse de su diploma oficial que acredite su nivel de español en San Salvador, aquí en el Centro Cultural de España, sin necesidad de desplazarse a países vecinos como venía ocurriendo hasta ahora. Como decía la ministra, llegar hasta aquí no ha sido fácil, pero estamos muy orgullosos de la certificación que el Instituto Cervantes, que es a quien le corresponde, nos ha otorgado, y de la confianza que ha desplegado en nosotros. Para ello debemos tener en cuenta varios factores que son los que fundamentalmente hemos expuesto a nuestras sedes en Madrid, porque muchas veces cuando uno está en los países hispanohablantes, de hecho el Instituto Cervantes no está en los países hispanohablantes, uno da por hecho el idioma común que nos une, que es el idioma español, y por tanto no considera que haya que cuidarlo, mimarlo o promocionarlo. Somos ya más de 600 millones de hispanohablantes en el mundo, lo cual nos hace a todos nosotros partícipes de un espacio cultural diverso y compartido, y posiciona al español como uno de los grandes activos intangibles para todos los países, que lo tenemos plenamente integrado en nuestro día a día, como es el caso de El Salvador o de España. La promoción internacional del español es, por tanto, un objetivo común de todos los países hispanohablantes, y el fomento a escala internacional es muy relevante en muchos ámbitos, como la diplomacia multilateral, la enseñanza reglada, los negocios, las industrias culturales, el turismo, los medios de comunicación, la ciencia, la tecnología, la inteligencia artificial y un largo etcétera. Como parte de esa convicción, tanto de España como de El Salvador, ambos países firmaron a nivel de cancilleres un memorándum de entendimiento para la promoción internacional de la lengua española en el ámbito diplomático y en los organismos internacionales.
Pero no solamente promoción del español es necesario desde el punto de vista internacional y en el ámbito diplomático, sino tenemos también distintas instituciones que debemos cuidar y debemos hacer uso de ellas, como por ejemplo las academias de la lengua, que una de sus funciones es cuidar, conservar y promocionar el español. Ambas academias, la Real Academia de las Letras y la Academia Salvadoreña de la Lengua, llevamos años colaborando y fomentando líneas de trabajo junto con las demás academias iberoamericanas de la lengua. Y precisamente en estos días se está convocando el programa de becas ASALE del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y van a tener toda la información que quieran ahí fuera para poder obtener esas becas, puesto que la Academia Salvadoreña de la Lengua, aunque a veces se desconoce, cumple 150 años de su creación. Y a título personal, y lo digo personal porque es una pura convicción mía, y así se lo trasladé al director del Instituto Cervantes hace poco, creo que hay que acercar y contar con una mayor presencia del Instituto Cervantes en Iberoamérica y en este caso en El Salvador. No es casualidad que el aniversario de los 50 años del asesinato del emblemático poeta salvadoreño Roque Dalton, el Instituto Cervantes abría su caja de letras en Madrid hace apenas un mes para albergar su legado. Se integra así a una selecta lista de escritores, músicos y científicos en español, incluyendo el salvadoreño, pero también hondureño Horacio Castellanos y a la nicaragüense y salvadoreña Claribel Alegría. La entrada de Roque Dalton es el tercer escritor 100% salvadoreño y esperamos que no sea el último en los próximos años. Pero más allá del apego a las letras y a los autores salvadoreños, hay una serie de factores que hay que tener en cuenta cuando hablamos del español. Y es a lo que nos une ahora y la razón fundamental de que tengamos o contemos con nosotros, con la ministra de Turismo. El español es el segundo idioma más relevante en el sector del turismo lingüístico. En España, que tenemos una larga tradición en la industria turística, el turismo vinculado al aprendizaje de español tiene cada año más peso en el PIB nacional. En el 2024 generó una riqueza de más de 520 millones de euros. Pero ese aporte puede ser aún mayor, ya que este dato ha sido considerado solo a los centros federados del FEDELE. FEDELE es una federación de escuelas de español en España. Y uno de nuestros desafíos también es próximamente poner en común las asociaciones y escuelas de español aquí en El Salvador con nuestra FEDELE, Federación de Escuelas de Español en España, que agrupa a 110 escuelas de español y con más de 150.000 alumnos en el 2024. Sin embargo, no agrupa a todos en este conteo y en cualquier caso podemos afirmar que en total se calcula una cifra de más de 250.000 personas que acuden a España para estudiar el español, con todo lo que ello conlleva desde el punto de vista del turismo lingüístico. Y Centroamérica en ese sentido no es diferente. Guatemala, con la antigua Quetzaltenango a la cabeza, o Costa Rica, y aquí tenemos a nuestra embajadora de Costa Rica, muchas gracias Lina, cuentan con unas experiencias muy exitosas de cómo el turismo basado en el aprendizaje del español es complementario de otras iniciativas turísticas. Por tanto, tenemos experiencias cercanas, así sean turistas, hombres de negocios, cooperantes, voluntarios, brigadistas, solidarios, amantes de la naturaleza, arqueólogos, jóvenes surfistas. La combinación del turismo cultural, ocio, negocios y el aprendizaje del español se ha comprobado que es un atractivo combo. Pero en ese atractivo combo, yo me di cuenta a principios, cuando llegué, como bien dice la ministra, y se lo comentaba hace poco al director de la escuela en español en el Zonte, que había escuelas de idiomas en español, pero que desde la embajada había que ser más ambicioso. Para que ese atractivo combo funcionase mejor, había que aportar el valor añadido de la certificación. Había que contar con un diploma oficial al término de esa experiencia, que aportase una certificación de calidad por el conocimiento adquirido. Por lo que, como decía, este próximo noviembre se podrán realizar por primera vez en El Salvador estos exámenes. Es decir, no solamente vendrían a El Salvador a disfrutar del Salvador, de la razón por la cual viniesen a aprender el español, sino además se pudiesen ir con su certificado internacional de español, puesto que los que superen los exámenes contarán con un diploma de prestigio internacional emitido por el Instituto Cervantes que se adecúa al marco común europeo de referencia para las lenguas. Y yo quiero aprovechar para mencionar otra posible cooperación en la cual ya estamos trabajando.
Pese a ser el español una de las grandes lenguas globales, su futuro pasa en gran parte por la generación de una masa crítica de docentes cualificados de español como lengua extranjera. La misma ministra me decía hace poco que efectivamente era consciente que faltaba esa capacitación de docentes cualificados de español. Por ello, queremos, en cierto modo, trabajar, o ya estamos trabajando, para que desde el Centro Cultural de España y el Instituto Cervantes organicen una formación especializada para docentes de español como lengua extranjera, dentro del programa Cerca de capacitación para el desarrollo en el sector cultural de la cooperación española. Esperamos que este programa de formación pueda estar vigente o operativo a finales de este año. Y me quedaría, bueno, yo podría seguir hablando, pero quizás no quiero aburrirles demasiado. Sí que me gustaría mencionar la tan querida diáspora salvadoreña en Estados Unidos. Muchas veces, como hispanohablantes en Estados Unidos, hablan su idioma en su hogar, pero eso no quiere decir que tengan la cualificación necesaria o la certificación donde puedan acreditar, sobre todo a nivel profesional, que hablan el idioma. Pero además, como también decía la ministra, esto se une un factor de identidad, es decir, no solamente el acreditarlo a nivel profesional, sino desde el punto de vista de identidad y de reformación de sus orígenes, lo cual puede ayudar a su vez a que lo transmitan a generaciones sucesivas. A esta diáspora que con frecuencia viene a El Salvador a disfrutar de sus playas, a ellos también nos queremos acercar para que puedan retornar a Estados Unidos con su certificado de español. Y por último, a mí no me queda más que mencionarles que nosotros no solamente trabajamos en digamos, en el idioma español como tal, sino también trabajamos en otros idiomas que consideramos fundamentales por el aporte que los hacen al idioma español. Y hablo, en esto estoy pensando, en un tesoro vivo en El Salvador que es el náhuatl. Tanto desde la Oficina de la Cooperación Española como desde el Centro Cultural de España trabajamos con comunidades y colectivos que viven, sienten y se expresan en náhuatl. Entre otros, el proyecto CUNACAS, de registro y documentación de expresiones y canciones entre los nahuatlantes de El Salvador, o la museografía de la Sala de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes. Tenemos que tener en cuenta que nuestro idioma español, lleva muchos años conviviendo con esas lenguas indígenas y todas ellas forman una lengua única y diversa. Por último, para terminar, quiero agradecer a Álvaro, al director del Centro Cultural, gran artífice, el que se suma a mis iniciativas y las lleva a la práctica. Mil gracias a Álvaro y a todo su equipo por hacer esto posible y porque soy muy consciente del gran desafío que va a suponer implementarlo en los próximos meses, sobre todo si tenemos el éxito que buscamos. También a la ministra por acompañarnos y porque sabemos que esto no va a ser posible sin el acompañamiento del Ministerio de Turismo y de todas las escuelas de idiomas que en este país trabajan por sostener y defender y promocionar al español. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.